Bienvenidos, bienvenidas a nuestro servicio de adoración en este sexto domingo después de Pentecostés. Los saludamos y esperamos que podamos tener un tiempo juntos en la distancia, un tiempo para adorar, para cantar, para orar, para escuchar la palabra de Dios. Hoy es el segundo domingo en una serie de predicación que hemos titulado "Lo haré con la ayuda de Dios". Y es una manera de continuar pensando en las promesas centrales que hacemos como seguidores de Jesús y cómo estas promesas dan forma a nuestras vidas y a nuestra fe. Los extrañamos mucho a todos y esperamos que llegue el tiempo en que podamos reunirnos nuevamente en este lugar para adorar juntos. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y bendito sea su reino, ahora y siempre. Amén. Oremos todos. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando la noche se despereza, con sueño ahora llora el Creador. Cuando la noche se despereza, con sueño reza, yo rezo al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Cuando en mi pecho la vida siento, mi pensamiento sonríe al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Cuando palpitas en mi latido, agradecido yo canto al Creador. Cuando palpitas en mi latido, agradecido yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oh Señor, atiende en tu bondad las súplicas de tu pueblo que clama a ti y concede que podamos percibir y comprender lo que debemos hacer y tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor,
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales y por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino,
y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Oremos. Oh Dios, que tu palabra sea hecha vida en nuestras vidas. Amén. En la mañana de hoy continuamos con la serie de predicación basada en el pacto bautismal. Y hoy estamos reflexionando específicamente alrededor de la pregunta: ¿perseverarás en resistir el mal? Cada vez que caigas en pecado, te arrepentirás y volverás al Señor. Y esperamos que ante esta pregunta podamos todos responder: así lo haré, con el auxilio de Dios, como resultado de un discernimiento y de una conversión personal. Tengo que admitir ante ustedes que mi historia viene de un lugar, un tiempo en el cual no se hablaba mucho sobre el pecado o sobre el mal. Casi nunca escuché en las iglesias a las cuales asistí en el pasado un sermón sobre Satanás o sobre el demonio, y siempre intentamos evitar cualquier conversación sobre el pecado en forma pública y lo dejábamos más bien como un tema de devoción personal o un tema para incluir en nuestras oraciones personales. Yo me formé en un ambiente teológico que privilegiaba hablar sobre el pecado sistémico, el pecado estructural, como también le llamábamos, y no tanto sobre el pecado personal. Y mi formación en la teología de la liberación latinoamericana fortaleció esa idea de condenar las estructuras económicas, políticas y sociales en nuestros países pobres, y no tanto hablar de las acciones personales que cometemos contra Dios y contra nuestro prójimo. Yo creo que en el fondo de todas estas prácticas teníamos la idea en ese tiempo de que no era justo poner un peso más sobre los hombros de las personas pobres y oprimidas. Ya tenían bastante con la pobreza, con la discriminación, con la opresión, para también incluir una carga más
hablando de pecado, de culpa o de condenación. Y tengo que admitir, esta posición no es saludable en ningún sentido porque impide que podamos pensar y trabajar en una parte que es parte intrínseca de nosotros como seres humanos. Cuando ponemos la responsabilidad en el afuera, en lo que está alrededor de nosotros, externo a nosotros, de alguna manera estamos diciendo que no podemos controlar esas cosas. La Biblia también a veces no ayuda mucho para comprender el tema del pecado y del mal. Podemos encontrar varios textos en la Biblia que tienen diferentes interpretaciones sobre lo que es el mal y el pecado. Comenzando con la historia original de Génesis 1 y 2, encontramos ahí la primera idea sobre el pecado y la rebelión humana del ser humano intentando ser Dios, intentando conocer lo que es lo bueno y lo malo. Durante el tiempo de la monarquía, los profetas por su parte entendieron el pecado como la opresión causada hacia las personas más débiles y necesitadas, o incluso la manera en que los seres humanos de la época manipulaban el pacto con Yahvé, con Dios, para legitimar la adoración a otros dioses relacionados con imperios extranjeros. En el Nuevo Testamento también encontramos esa parte específica del Padre Nuestro, donde decimos: y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal, como si fuéramos criaturas en las manos de Dios y ese Dios estuviera todo el tiempo probando nuestra fe, poniéndonos en prueba. Muchas veces he escuchado ese tipo de interpretación relacionada con esta parte de esta paradigmática oración que encontramos en el Nuevo Testamento. También tenemos la interpretación del apóstol Pablo sobre el pecado y el mal. Y especialmente recuerdo el texto que escuchamos el domingo pasado en el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo dice: no consigo entender mis propias acciones, porque lo que no quiero hacer es lo que hago, y hago lo que no quiero hacer. Creo que no hay una mejor interpretación de lo que puede significar el pecado y el mal, aunque también debemos asegurarnos en comprender lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que hay cierta debilidad en nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza humana, como si fuéramos marionetas o títeres en las manos de una fuerza cósmica escondida que no podemos controlar o evitar. Estas son algunas maneras en las cuales el tema del pecado y del mal aparece en la Biblia. Y hoy hemos escuchado además la parábola del sembrador según el Evangelio de Mateo, lleno de imágenes relacionadas con la tierra, con cosechar, con la creación. Jesús cuenta esta historia maravillosa que me gustaría comprender también en relación con la naturaleza humana, con el debate sobre dónde está la fuente del mal y del pecado. Según la historia y la interpretación que Jesús hace de esta, cada ser humano es capaz de recibir los bienes de la semilla de Dios en sus vidas. Pero una combinación de factores externos e internos permiten o no que esa semilla dé frutos. Cómo lidiamos con nuestra vida personal o cómo respondemos ante circunstancias externas determinarán
si continuamos siendo tierra infértil o si, por el contrario, una nueva vida renacerá de nosotros. Según la interpretación de Jesús en esta parábola, solamente nuestra capacidad, nuestra voluntad para seguir persistiendo ante los problemas y nuestra madurez espiritual para tomar prioridades relacionadas con las prioridades también que Dios tiene, solamente eso hará posible que podamos escuchar la palabra y entenderla y dar frutos en 100, en 60, en 30 granos, como dice el Evangelio. Solamente entonces somos buenos y somos tierra fértil, tierra buena. Y de esa manera podremos detener las acciones del maligno. Alrededor de 100 años después de la vida de Jesús, Justino Mártir, uno de los padres de la Iglesia, todavía estaba repensando la condición humana y relacionándola con el pecado y con el mal. Y esta vez también con otra metáfora relacionada con el mundo natural, lo que Justino Mártir llama el logos espermáticos, o la semilla de la palabra. Según Justino, esa semilla constituye un elemento divino en cada ser humano, lo cual imparte razón, raciocinio, pero también vida en el alma humana. ¿Qué estamos comprometiéndonos a hacer cuando prometemos perseverar en resistir el mal y cuando caemos en pecado arrepentirnos y volver al Señor? Quizás nos estamos comprometiendo a ir más profundo en nuestra comprensión de la gracia de Dios y en sus acciones, a persistir en medio de las luchas diarias y en trabajar diariamente por pensar en nuestras prioridades personales para ser una buena tierra, una tierra fértil en la cual la semilla de la palabra pueda dar frutos. Cada vez que nos comprometemos a resistir el mal, a arrepentirnos, a regresar a Dios, estamos prometiendo encontrar la semilla de la palabra en cada ser humano y trabajar y esperar porque esa semilla dé frutos en nosotros y en otros. Y quizás también nos estamos comprometiendo a hacer del jardín que Dios ha prometido y soñado para cada ser humano, y que ese jardín pueda florecer y pueda siempre estar fértil y frondoso. Perseverar en resistir el mal es también un llamado a no ser ingenuos y a pensar que podemos abolir el mal que está alrededor de nosotros. Perseverar tiene que ver con esos esfuerzos diarios, personales, continuos. Tiene que ver con contribuir, tiene que ver con fraternidad, tiene que ver con pequeños pasos, con resistir personal y comunitariamente a través de pequeñas acciones, para de esa forma recrear el reino de Dios aquí y ahora. Y también quizás tiene que ver con regresar, volver nuestra dirección, volver nuestra mirada hacia la fuente de todo crecimiento y de todos los frutos, que es Dios mismo. Mientras vivimos con estos retos personales y comunitarios durante este tiempo, cuando vivimos tiempos de división, de discriminación, de odio,
de pandemias, de enfermedades. Mi invitación es a que continuemos orando, como lo hicimos en la oración colecta en el día de hoy. Y que continuemos pidiendo a Dios por la posibilidad de percibir y comprender lo que debemos hacer en este momento con nuestras vidas. Y también continuar pidiendo por la gracia y el poder para cumplir esas cosas fielmente en Jesucristo. Amén. Amén. Reafirmas tu renuncia al mal y renuevas tu entrega a Jesucristo. Sí, la reafirmo. Crees en Dios Padre, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. crees en Jesucristo, el Hijo de Dios. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Crees en Dios, el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Will you continue in the apostles' teaching and fellowship, the breaking of bread and the prayers? Así lo haré con el auxilio de Dios. Will you persevere in resisting evil, and whenever you fall into sin, repent and return to the Lord? Así lo haré con el auxilio de Dios. Will you proclaim by word and example the good news of God in Christ? Así lo haré con el auxilio de Dios. Will you seek and serve Christ in all persons, loving your neighbor as yourself? Así lo haré con el auxilio de Dios. Will you strive for justice and peace among all people, and respect the dignity of every human being? Así lo haré con el auxilio de Dios. Oremos por la Iglesia y por el mundo. Pedimos sus oraciones por el pueblo de Dios esparcido por todo el mundo, por esta congregación, por sus familias, amigos, por sus familias de origen en sus países y por todos los ministros y fieles de la Iglesia. Oremos por la Iglesia. Pedimos sus oraciones por la paz, especialmente en nuestros países de origen, por quienes exigen justicia y por el bienestar y la justicia en todas las comunidades. Oremos por la justicia y la paz. Pedimos sus oraciones por los pobres, los enfermos, los hambrientos, los oprimidos y los prisioneros, especialmente por aquellos que sufren física o financieramente por el coronavirus. Oramos por los que se hallan en necesidad o tribulación y especialmente oramos por Helen Gallegos, quien ha sido operada durante esta semana y está recuperándose. Pedimos sus oraciones por cuantos buscan a Dios o un conocimiento más profundo de Él. Oremos para que le encuentren y sean encontrados por Dios. Pedimos sus oraciones por los que han partido de esta vida, especialmente por todos los que han muerto en manos policiales y aquellos que tenemos en nuestros corazones hoy. Oremos por nuestros difuntos.
pedimos sus acciones de gracias por el don de esta comunidad de fe esparcida en nuestros hogares. Oramos especialmente y damos gracias a Dios por la familia Fermín y por el nuevo miembro de esta familia, que es también la familia de San Albano. Alabemos a Dios por aquellos de todas las generaciones en quienes Cristo ha sido glorificado. Oremos para que también nosotros recibamos la gracia de glorificar a Cristo en nuestro tiempo. Dios Todopoderoso, que por tu Santo Espíritu nos has hecho uno con tus santos y santas en el cielo y en la tierra, concede que en nuestro peregrinaje terrenal seamos continuamente sostenidos por esta comunión de amor y oración, sabiéndonos rodeados por su testimonio de tu poder y misericordia. Te lo pedimos por amor de Jesucristo, en quien todas nuestras intercesiones son aceptables por medio del Espíritu, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor y únete a nosotros mientras cantamos. Hacia los
La bendición del Dios de Sara, Agar y Abraham. La bendición del Hijo que de María nació. La bendición del Santo Espíritu de amor, que vela por nosotros, cual madre por sus hijos, descienda sobre ustedes. Amén. Bendigamos al Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.